Buen día a todos. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en esta nueva emisión de webinars. Mi nombre es Diana Sánchez y hoy me gustaría que platicáramos acerca de los cierres de clase, la importancia de un cierre de clase y actividades de cierre para una clase de idiomas. Antes de iniciar con el tema, me gustaría que nos tomáramos un momentito para pensar cómo es mi cierre de clases normalmente. ¿Qué hago yo en los últimos 10 o 5 minutitos antes de finalizar mi sesión? ¿Hago alguna actividad de cierre? ¿Les recuerdo la tarea o algunos pendientes que tengamos? ¿O cómo finalizo mi sesión? Bueno, pues para ello me tomé la libertad de preguntarle a algunos profesores, obviamente, pues esto va de forma anónima, ¿no? Pero puse las ideas que ellos me dieron. Voy a dar lectura a lo que me comentaron. Aquí me dijeron, antes de finalizar la clase, generalmente checamos algún ejercicio y asigno tarea. Alguien más nos comentó, aclaro dudas, les explico la tarea. Hay veces que algunos alumnos salen conmigo porque tienen dudas que les da pena externar con sus compañeros. Para finalizar, hago un repaso de los temas y les dejo lo que van a trabajar como tarea. Otro profesor nos comentó, asigno tareas y ya se las asigné, les recuerdo el trabajo que deben hacer, se borra el pizarrón, nos despedimos. A veces relajo el estrés y hago algunas preguntas personales, de acuerdo con algunas tareas que me hayan entregado. Les pregunto acerca de algo muy personal, salud, familia, hobbies, partidos de fútbol, etcétera. Alguien más nos comentó, me quedo con los chicos que no van tan bien y repasamos las estructuras y yo pronunciación. Y finalmente, otro profesor nos comentó, regularmente hago preguntas abiertas de lo que se realizó en la clase, preguntas específicas del tema y aclaro dudas. Entonces, bueno, vamos a ver la importancia del cierre de clases, ¿no? Un cierre de clases, pues, no es solo decir nos vemos la próxima clase. Es una oportunidad para reforzar los conceptos clave y asegurarnos de que los estudiantes se lleven ideas claras, así como dejar una sensación positiva que impulse el interés por seguir aprendiendo. En psicología hay un concepto que es el efecto de la resencia. Aquí vemos que lo último que se aprende o escucha tiende a recordarse mejor. Entonces voy a dar lectura a esta cita. Dice, el efecto de resencia se da cuando recibimos algún tipo de información y solo almacenamos en nuestra memoria lo que se nos ha dicho o proporcionado al final. Esto ocurre porque la información con la que nos quedamos se guarda en nuestra memoria a corto plazo. Entonces, nosotros en nuestra clase de idiomas, pues podríamos hacer un cierre intencional, ¿no? Ya que las últimas palabras o actividades quedarán más grabadas en la memoria, ¿no? Reforzando vocabulario o estructuras recién practicadas. Em, Nosotros cuando estamos estudiando, pues nos preparamos, ¿no? Para ser profesores. En esta parte de metodología, pues normalmente hacemos nuestras planeaciones, ¿no? De clase. Y nosotros nos esforzamos, pues, en hacer una actividad que introduzca el tema, una actividad de desarrollo, una de cierre, etcétera. Sobre todo, pues, cuando vamos iniciando, ¿no? Sin embargo, con el tiempo o la práctica, ¿no? En ocasiones, pues, podríamos omitir algunas actividades. Y yo lo puedo decir por la experiencia, ¿no? No siempre nos da el tiempo. Pues ya hemos visto que nosotros hacemos nuestra planeación, ¿no? Para cierto grupo. Y en ocasiones, esta funciona perfectamente, así como nosotros la planeamos. Pero resulta que con otro grupo, una misma actividad nos puede llevar mucho más tiempo de lo planeado. Y entonces tenemos que hacer ajustes, ¿no? Lo cual pues finalmente es bueno porque precisamente tiene que haber esta flexibilidad para ir adaptando los contenidos a lo que cada grupo necesite. Pero resulta que a veces nos gana el tiempo y a lo que creo que menos le damos importancia es precisamente al cierre de clase. Cuando pregunté a algunos compañeros profesores e incluso algunos alumnos, aunque en realidad esta parte yo ya no la incluí, pero cuando hice la pregunta, ¿cómo es tu cierre de clases? ¿No? Normalmente, ¿cómo termina tu clase? Y no precisamente la de idiomas, creo que podría ser cualquier clase. Algunos comentarios fueron, pues el maestro nos da tarea o alguna actividad, ¿no? La verdad es que muy poquitos me contestaron que hacen alguna actividad o un repaso, ¿no? De lo que vieron en esa clase. Entonces, pues considero que es bueno este recordatorio porque ya vimos que el cierre de una clase deja un impacto importante en los alumnos. Entonces, creo que es bueno hacer esta conciencia, ¿no? Y darle, pues, esta importancia que merece.
Pues en esta ocasión me voy a enfocar en 5 categorías de cierres de clase. Tenemos los cierres evaluativos, comunicativos, lúdicos, reflexivos y emocionales o motivacionales. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos para aplicarlos en nuestras clases. Entonces, pues primero vamos a enfocarnos en los cierres evaluativos, los cuales pues sirven como autoevaluación, ¿no? O evaluación formativa del grupo. Aquí tengo varias actividades. Yo sé que seguramente pues ustedes ya conocen, ¿no? Seguramente aplican algunas o tienen en mente algunas otras actividades, pero pues vamos a checar algunas brevemente. Por ejemplo, el primero que tengo es el ticket de salida. Entonces, aquí pues yo doy mi clase y antes de finalizar les entrego a los alumnos una pregunta breve sobre el tema que hayamos visto. Digamos que es como su boleto de salida, ¿no? Para poder salir, pues tienen que responder una pregunta. Esta puede ser pues así nada más de manera oral, digital, ¿no? O si estamos de manera virtual o en papel, bueno, ya depende de nuestro grupo. Entonces, aquí voy a tomar como ejemplo el presente perfecto, ¿no? Si nosotros en la clase vimos este tema, antes de salir podremos pedirle que escriban una frase sobre una experiencia que hayan tenido, ¿no? Los alumnos contestan y listo, pueden salir. Es nada más una preguntita breve o algo específico que hayamos visto en la clase. Em, Aquí nosotros pues la verdad hemos visto que en la universidad nuestros grupos son grandes, ¿no? Incluso hay grupos que de 40 o incluso más alumnos. Entonces, si yo les pidiera el boleto de salida para cada uno, pues tal vez no me dé el tiempo, ¿no? Ya no va a ser una evaluación de cierre, tal vez como lo tenemos pensado, pero aquí podríamos pues pedirles que lo hagan, o sea, piensen en una actividad, una experiencia que hayan tenido y todos anotan, ¿no? Y a lo mejor solo escogemos algunos al azar, o tal vez podemos hacerlo en parejas, no sé, ya sería cuestión de ir adaptándolo. Creo que cuando hacemos este tipo de actividades, esto también a ellos los prepara. Ya saben que al final vamos a hacer una actividad de cierre y normalmente prestan más atención, ¿no? Porque no saben a quién le va a tocar. Entonces podemos pedirles que escriban una palabra que conozcan bien de la sesión, de ese día, o a lo mejor una palabra de vocabulario que aprendieron hoy. Sí, ¿con qué palabra te quedas, no? De hoy, ¿con qué frase? No sé, algo así podríamos usarlo. Después tenemos la rueda de repaso. Podemos aquí nosotros usar una rueda digital, como en este ejemplito que tengo aquí. Entonces, ustedes, por ejemplo, en Google buscan directamente, ¿no? Ruleta aleatoria. Y aquí pues nos da la posibilidad de nosotros escribir los nombres de nuestros alumnos, aquí como en el ejemplo. Y antes de finalizar giramos la ruleta y elegimos a una persona al azar, ¿no? Bueno, la ruleta escoge a esa persona. Entonces yo le voy a preguntar a esa persona. Ellos obviamente pues no saben a quién le van a preguntar. Entonces es lo que le digo. Es bueno porque todos se preparan y participan, ¿no? O también, por ejemplo, en lugar de escribir los nombres de mis alumnos, a lo mejor puedo poner algunas preguntas, ¿no? Si el tema fue presente, perfecto, pues voy a hacer algunas preguntas. No sé, alguna vez has, ¿no? Para que hablen de alguna experiencia y podemos poner los verbos en participio, ¿no? Para que ellos contesten la pregunta. O también podríamos poner algunas frases, ¿no? Que ellos podrían completar. Ya, bueno, ya, ustedes eligen la manera de cómo lo usarían en su clase, pero pues sí es importante, ¿no? Ya que esto les refuerza muchísimo. Otra actividad que tenemos es una pregunta. Aquí vamos a preguntar algo clave que resuma el objetivo del día. Cada alumno responde brevemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer una pregunta en presente perfecto. Bueno, estoy tomando como ejemplo que yo ese día yo di presente perfecto, pero obviamente pues puede ser con cualquier tema. Entonces, si ese día yo vi presente perfecto, pues puedo preguntarles acerca de viajes o algún otro tema, ¿no? Ya ustedes escogen la categoría y ellos van haciendo preguntas en torno a ese tema, ¿no? A comida o al tema que ustedes le indiquen. En ocasiones, cuando nosotros les decimos a los alumnos, por ejemplo, haz una pregunta, ¿no? Elabora una pregunta. No saben ni qué preguntar, ¿no? Pero si les damos un tema, pues ya es más fácil que ellos puedan formular alguna pregunta más específica, ¿no? En torno a este tema. Entonces, algunas de estas actividades podría ser. Y otras que tenemos aquí, pues es el quiz relámpago.
Aquí podemos hacer 3 o 5 preguntitas rápidas. Puede ser así nada más, de manera oral, o podemos ponerlas en papel, o tal vez podemos incluso hacer un quiz rápido, ¿no? En Kahoot, que también podría funcionar muy bien. Solo que pues Kahoot, digamos, a veces sí nos puede llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Sobre todo cuando estamos de manera presencial, porque es el hecho de que todos se conecten, ¿no? En lo que les das el código y se conectan, o a veces la señal de internet, ¿no? Se nos dificulta un poquito en el salón de clases, pero pues si hay manera de que puedan hacerlo, también funciona perfecto. Así, un quiz muy, muy breve, ¿no? 5 preguntitas, 3, 5 preguntitas, y pues ya. Entonces, aquí ya nosotros podemos ir adaptándolo. Por ejemplo, podemos darles frases sencillas, ¿no? Como esta, en donde ellos completen participios o completen pues alguna oración sencilla, algo así. Otra actividad que tenemos es encuentra el error. Aquí nosotros podemos proyectar o bien escribir en el pizarrón una frase con un error intencional, ¿no? Los estudiantes deben de identificarlo y corregirlo. Aquí, por ejemplo, pues en lugar de poner el verbo en participio, ¿no? Aquí, pues intencionalmente lo pusimos en pasado. Entonces, ellos pues detectan cuál es el error y lo corrigen. Podemos poner varias frases en el pizarrón o podemos ponerlas una por una, ¿no? Para ir analizándola. Y así con todo el grupo. El hecho de que ellos vean e identifiquen el error, pues también es de mucho provecho, ¿no? Ellos a veces se acuerdan precisamente de estas correcciones que vemos así al final. Y si posteriormente, a lo mejor en una oración ellos iban a poner el pasado en lugar del participio, pues es más factible que lo recuerden, ¿no? Y pues, no, no, es el participio, ¿no? No es el pasado. Entonces, a veces el hecho de que ellos hagan estas correcciones en próximas ocasiones les ayuda a recordar precisamente que no es el pasado, ¿no? Que es el participio el que tienen que utilizar. La siguiente actividad es mis 3 palabras clave. Aquí, pues cada alumno elige y comparte 3 palabras o expresiones del día, ¿no? Que se quede de la clase, que ellos consideren, pues, esenciales, ¿no? Si aquí, por ejemplo, podemos decir, ¿qué palabras nuevas vimos hoy, ¿no? Pues tal vez estas palabras, ¿no? U otras de vocabulario en general. Cada quien aquí, pues, puede poner sus propias palabras, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos estos, ¿no? Este ejemplo de la clase. Alguien se quedó con estas 3 palabras. O te pueden decir algunas otras. Y pues ya, listo. Esto es en cuanto a cierres evaluativos o formativos. Ahora vamos a ver los cierres comunicativos. Aquí pues practicamos nuestra producción oral, ¿no? O escrita. Aquí tengo esta actividad que es One Word Exit. Cada estudiante dice una sola palabra que resuma lo aprendido en la clase. Es parecido como al ticket de salida, ¿no? Pero aquí es una palabra nada más, una, con la que ellos se hayan quedado. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, esta palabra o esta, ellos te pueden decir algunas, ¿no? Que a lo mejor tal vez no sabían. Otra actividad es dilo en tus palabras. Aquí podemos pedir a nuestros alumnos que expliquen una regla, ¿no? Tal vez de lo que vi, una palabra, una idea, pero lo importante es que sea con sus propias palabras. Entonces aquí pues podemos decir cuándo usar el presente perfecto, obviamente sin usar el libro, ¿no? O sus notas. Así, con lo que ellos se queden, ¿no? Con la información que ellos se hayan quedado. Y esto pues es muy útil porque a veces nosotros damos por hecho que lo que explicamos, pues aparentemente lo entendieron bien, ¿no? Tal vez hicimos 1 o 2 ejercicios en clase, todo bien. Pero resulta que cuando ellos te dicen con sus propias palabras, a veces nos damos cuenta que tal vez hubo algo que no quedó muy claro, ¿no? O tal vez quedó algo confuso por ahí. Entonces, cuando ellos te lo dicen en sus palabras, nosotros podemos detectar eso, el error, ¿no? Si es que lo hubiera y corregirlo al momento, ¿no? Lo cual es más significativo para ellos. Eh, También pues pueden hacer 2 preguntitas rápidas aquí al compañero. El hecho de que ellos preparen estas preguntas, ¿no? Relacionadas con el tema y se las formulen a un compañero, pues también es de provecho, porque el simple hecho de que ellos realicen estas preguntas y obviamente, pues si ellos realizan las preguntas, pues también piensan en una posible respuesta, ¿no? De lo que van a preguntar. Entonces, el hecho de hacerlo entre pares, entre compañeros, a veces les ayuda más, ¿no? Cuando el profesor hace una evaluación,
de alguna manera los alumnos como que se ponen muy nerviosos. En cambio, si esto es entre ellos, tienen menos miedo de cometer algún error y si lo cometieran, pues el compañero ahí mismo tal vez pueden corregirlo, ¿no? O entre los dos, pues pueden inferir algo, si hubiera algo ahí. Entonces, pues puede ser así del tema que vimos en general o directamente, o sea, puede ser como algo específico, vamos a decir que nuevamente, ¿no? El presente perfecto. ¿Alguna vez has montado un caballo? Ellos hacen esta pregunta, ¿no? O ¿alguna vez has cocinado sushi? ¿Alguna vez has cantado en un karaoke? No sé, algo así. Entonces, hablar de sus propias experiencias y así ellos contestan, ¿no? Entonces, como les decía, el hecho de que ellos hagan esta pregunta, la formulen, pues la verdad es que es un gran paso, ¿no? Porque están usando, digamos, la parte de gramática, pero también, pues es el hecho de que ellos hacen sus propias preguntas, entonces es más factible que después recuerden, o tal vez al estar elaborando la pregunta no saben cómo se dice este verbo que ellos quieren preguntar, pero una vez que lo saben, es más fácil que lo recuerden posteriormente. Entonces, pues ya. Aquí tenemos otros actividades en los cierres comunicativos. Este pues es un mini roleplay. Aquí nosotros vamos a asignar una situación real y podemos pedir, ya sea que lo hagan en parejas o que lo hagan así, ¿no? En pequeños grupos, que actúen algo con el vocabulario visto, ¿no? Podemos darles un contexto, una situación específica, vamos a decir, a lo mejor, a ver, estás en una fiesta, conoces a alguien nuevo, pregúntale acerca de sus experiencias, ¿no? Si alguna vez ha hecho esto, no sé, alguna vez has escuchado esta, esta banda, ¿no? De música. ¿Alguna vez has comido esto? ¿Alguna vez has ido a este lugar? No sé, ¿no? Como en un contexto más real. Y esto pues pueden hacerlo en pequeños grupos, como les dije, y ellos mismos ahí contestan. Tengo esta cadena de vocabulario. Aquí un alumno dice una palabra del día, ¿no? Que se le haya quedado. El siguiente dice otra palabra y así sucesivamente hasta agotar opciones. La idea es que no repitan, ¿no? La palabra. Entonces esto también les puede ayudar. Vamos a decir, ¿no? Igual del presente perfecto, por ejemplo, participios, ¿no? A lo mejor uno te dice un participio, otro participio, otro participio y así sucesivamente. Entonces, pues ya con el tiempo es más fácil que ellos lo recuerden. Sobre todo los participios, ¿eh? La verdad es que, al menos con mis grupos, es algo que no es tan fácil. O sea, no se aprenden tan rápido los participios, no sé por qué. Entonces, el hecho de tener como esta repetición, pues es más fácil que lo recuerden. Eh, Otro, pues también podemos hacer un pronóstico para la próxima clase, ¿no? Aquí pues los alumnos predicen, ¿qué vamos a ver, ¿no? Para la próxima clase, ¿qué aprenderán? Tal vez te contesten, ¿no? O lo que van a ver, o te pueden decir otra cosa, no importa. Aquí a lo mejor te puedes decir, pues ahora vamos a ver la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple, ¿no? La verdad es que te pueden decir lo que sea. Es el hecho de que ellos piensen reflexionen, ¿no? Sobre su propio aprendizaje, lo cual pues es importante también tomar esto en cuenta. Otra es describir una imagen con el vocabulario del día. Por ejemplo, vamos a decir que yo les muestro una imagen y les pido que lo describan, ¿no? Usando lo que aprendieron. Digamos que esta imagen yo pongo a una persona con una mochila, una cámara, algo así. Entonces, como nosotros vimos el presente perfecto, ellos pueden decir, ah, pues ella ha visitado muchos lugares, ¿no? O así, empiezan a formular oraciones en torno a esa imagen, ¿no? Entonces, pues eso está bien. A veces una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Como dicen. Entonces, la verdad es que hay muchas imágenes y ahora ya con la inteligencia artificial nosotros podemos ya crear nuestras propias imágenes, ¿no? A veces buscamos algo como más específico y no encontramos en las imágenes, pero ahora, pues la verdad es que ya podemos nosotros crear estas imágenes y ya puede ser como más guiado, ¿no? Ya para que ellos nos hagan oraciones, pues, no sé, viendo cierto vocabulario, ¿no? Ya con eso ellos empiezan a producir más. Y bueno, pues ahora vámonos con los cierres lúdicos y creativos, ¿no? Pues aquí vamos a incorporar el juego, la creatividad. En mi caso, a mí me gusta mucho esta parte, la parte lúdica,
Entonces, pues esto también es bueno para ellos, ¿no? Muchos les gusta esta parte, porque no todo es evaluación, ¿no? Aquí nosotros podemos incorporar esta parte del juego. Aquí hay muchas actividades, aquí solo les voy a poner unas poquitas, pero obviamente, pues ustedes pueden ir adaptando lo que seguramente incorporan, ¿no? En juegos, pero dándoles pues un propósito, ¿no? Enfocándolos a que sea de cierre, una actividad de cierre. Por lo cual, pues esta tiene que ser más breve, ¿no? Es con la intención de cerrar el tema que nosotros veamos. Entonces, aquí tengo, adivina la palabra. Un alumno actúa o define una palabra y los demás intentan adivinarla. Por ejemplo, vamos a decir que a alguien le tocó esta frase, ¿no? Comer sushi, hacer ejercicio. Pero obviamente, pues como estamos viendo el presente perfecto, entonces los alumnos van a adivinar lo que en la imagen se ha hecho o lo que el alumno esté actuando, digamos, y ya, tú puedes ir como extendiéndola tanto como quieras, pero a lo mejor podemos ponerles esta primera parte, ¿no? Y ellos adivinan lo que sigue, ¿no? Tú les das la primera parte, por ejemplo, les ponen, ellos tienen que decir, he has, a lo mejor tú lo pones, el a, y ya lo que actúe el alumno, pues ellos van a inferir el verbo, ¿no? Por ejemplo, él ha comido sushi, o él ha hecho ejercicio. ¿No? Y así, o sea, ya lo que actúe el alumno, ellos ya saben que el verbo va en participio. Tú les pones la primera parte, o she, si es ella, y ya ellos completan lo demás. Este, la otra es, lo enseño yo. Aquí, pues, un alumno explica un punto del día, ¿no? Como si él fuera el profesor. Entonces, aquí a lo mejor puede ser algo del uso del presente perfecto, o cómo se utiliza, no sé, tal vez ejemplos, para qué me sirve, etcétera. Y es lo que les decía, qué sucede cuando ellos toman este rol, ¿no? Eh, podemos identificar, por ejemplo, uno es el hecho de que ellos tomen el rol del profesor, los hace sentirse como más comprometidos, más responsables. Y es curioso porque entre ellos, a pesar de que son compañeros, cuando alguien toma el rol del profesor, empiezan a tratar a sus compañeros de manera diferente, ¿no? Y esto también, pues, es de vez en cuando es bueno hacerlo. Entonces, y aparte, como lo hemos visto, ¿no? A veces las explicaciones que podemos dar nosotros, a lo mejor si las da un compañero, hasta los alumnos la toman de manera diferente, ¿no? Y hasta ellos empiezan a preguntar, ¿no? O sea, hasta hay una mayor participación en ocasiones. Entonces, pues, creo que es algo que podemos hacer. Respecto al pasapalabra temático, esta es otra actividad en donde ellos hacen una ronda rápida. Ellos deben de dar una palabra por cada inicial que se relacione con el tema, ¿no? Lo mismo, vamos a ver que hoy vimos el presente perfecto y voy a decir una experiencia por cada letra del abecedario, ¿no? Vamos a empezar con la letra A. Entonces, por ejemplo, aquí, pues el verbo es adoptar, ¿no? Que empieza con la letra A. Entonces, mi frase sería, yo he adoptado un perro. Esa es mi frase, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos el participio, ¿no? Del verbo adopt. Entonces, uso el participio, adopt. Y el que sigue pues va a ser una frase, pero con la letra B. O sea, el participio es el que tiene que ir con la letra B, ¿no? Entonces, va a usar been, ¿no? I have been. Yo he estado, no sé, en algún lugar. Y el siguiente alumno, pues ahora va a ser con la letra C, ¿no? Ah, pues escoge el verbo cook, cocinar. Entonces es I have cooked, o sea, participio, y así sucesivamente, ¿no? El hecho de que ellos piensen en verbos también con las letras del abecedario es muy bueno, ¿no? Y como les dije, si yo tengo un grupo grande, pues tal vez no nos dé tiempo de que cada uno diga un verbo, sobre todo porque lo tienen que estar pensando y a veces esto nos lleva un poquito más de tiempo. Pero a lo mejor en parejas, ¿no? En parejas, cada pareja dice un verbo y ya avanzas más rápido, ¿no? O solamente con algunos alumnos que tú selecciones, no sé, ustedes ya lo deciden. Pero créanme que al ir repitiendo esto, los alumnos empiezan a recordar más verbos, ¿no? Sobre todo. Y pues bueno, em, permítanme. Ok. Ah, perdón. Aquí también creo que podíamos, bueno, en el pasapalabra temático, bueno, esa es la idea del pasapalabra temático, pero también podemos usar la famosa cadena, ¿no? De que repetimos lo que alguien más dijo.
Igual, esto va a depender del tiempo, porque a lo mejor ahí nada más ellos dicen su frase con la letra del abecedario que les tocó, ¿no? Pero a lo mejor podemos irlo repitiendo, ¿no? A lo mejor si dicen, yo he adoptado un perro, el otro dice, yo he adoptado un perro y he estado en Cancún, vamos a decir, el otro. Yo he adoptado un perro, he estado en Cancún y he cocinado pasta. Y el otro, o sea, eso también es bastante bueno, porque ahí van repitiendo y ponen atención a los otros verbos. Pero bueno, aquí, aquí va a depender del tiempo, ¿no? Lo que habíamos platicado. Es lo único que nosotros debemos de ser un poquito más cuidadosos, sí, de cuidar el tiempo. Pero hay actividades que, créanme que vale la pena dedicarle el tiempo, ¿no? Porque es muy factible que los alumnos puedan recordar este tipo de cierres. Tenemos esta actividad que es el micrófono volador. Aquí nosotros podemos hacer este micrófono, o sea, a veces con esponja se pueden hacer, porque como les he comentado, cuando los alumnos se avientan algo, o sea, o algún objeto, cuando pasamos una pelotita, algo así, hay que tener cuidado de que no se golpeen, porque de verdad que a veces pasa, se lo avientan y pueden lastimarse. Entonces, buscar este tipo de materiales que no puedan lastimarse. Entonces, nosotros pues podemos hacer el micrófono así con esponja, se puede elaborar un micrófono, o bien pues si no, pues cualquier objeto, ¿no? Que simule ser un micrófono. Entonces, lo van pasando, así como a veces les pasamos la pelotita, ¿ok? Que ponemos música y que quien se quede con la pelota pues tiene que contestar algo o decir algo. Aquí pues es como para variarle, es un micrófono, ¿no? Quien tenga el micrófono es el que tiene que hablar. Entonces aquí al final podemos pasar el micrófono y bueno, a lo mejor quien le toque nos va a decir una frase en presente perfecto o tal vez ustedes le pueden ir cambiando, ¿no? A ver, dinos el uso del presente perfecto o un ejemplo del presente perfecto, así. Hacerle una pregunta corta. Como es una actividad de cierre para todo el grupo, entonces como que ellos están atentos, ¿no? Porque en cualquier momento les puede tocar el micrófono. Entonces es muy probable, ¿no? Que presten atención y seguramente pues van a recordar lo que hayan visto en esta actividad. La otra que tenemos aquí es un crucigrama flash. Aquí nosotros podemos preparar con anticipación un crucigrama rápido, 3, 5 palabritas del día, o podemos poner participios, ¿no? A lo mejor algunos participios. Bueno, ya ustedes deciden el tema. Un crucigrama rapidito. Antes de irnos, a ver, vamos a hacer este crucigrama, lo checamos y como les digo, es muy factible que ellos recuerden esto que veamos al último. El otro que tengo es dos verdades y una mentira. Vamos a decir dos frases verdaderas y una falsa, ¿no? Usando el contenido que hayamos visto. Y los demás pues adivinan, ¿no? A ver, ¿cuál es la mentira? Aquí podemos decir dos experiencias reales y una inventada. Tal vez te pones como ejemplo tú, ¿no? Como profesor. Dos cosas tuyas que sean ciertas y una inventada, ¿no? En presente perfecto. Ellos adivinan cuál es la falsa, ¿no? La mentira. Y posteriormente, pues pueden hacer lo mismo entre ellos, lo pueden hacer tal vez en parejas, hacer oraciones personales, saber dos cosas que sí hayas hecho y una cosa que no hayas hecho. El hecho de que ellos escriban estas frases y luego se las digan a un compañero para adivinar, pues es más significativo para ellos. Entonces, pues también podemos cerrar con algo así, ¿no? También tenemos un dibujo de repaso. Aquí tal vez dibujar, ¿no? El que representa el contenido aprendido. Por ejemplo, aquí dibujar algo que represente una experiencia, ¿no? Y el compañero pues adivina cuál fue la experiencia. Con una pregunta, o sea, tal vez pueden, pues no sé, hacer un dibujito. No a todos se nos da lo del dibujo, pero bueno, ¿no? Una imagen que representa el compañero. Ya dependiendo del dibujo, tal vez puedan hacer esta frase, ¿no? Eh, es, es, es una actividad más como para que se relajen un poquito, ¿no? Pero a la vez pues pueden producir esto, ¿no? Que a nosotros nos interesa, la producción que hagan de lo que adivinen, de lo que están dibujando. Y pues ya. Em, bueno, este es en cuanto a los cierres lúdicos creativos, como les comenté, seguramente ustedes tienen otras ideas o hay muchas actividades que podemos adaptar, siempre recordando que son actividades cortas porque son de cierre y pues con un propósito, ¿no? Es lo único. Ahora sí, vamos con los cierres reflexivos. Estos cierres
bueno, ayudan al estudiante a pensar sobre su proceso de aprendizaje. Y tenemos aquí el semáforo de aprendizaje, compara antes y después, y lo más útil, lo más curioso, ¿no? Son actividades pequeñitas, pero también nos ayudan mucho porque, por ejemplo, aquí, ¿no? En el semáforo de aprendizaje, podemos pedirles que ellos pongan tal vez en una hojita los colores del semáforo, ¿no? Si es una actividad que hacemos constantemente, incluso pues hasta podemos pedir que ya tengan ahí su semáforo en papel, ¿no? Entonces aquí van a poner de qué color está su semáforo. Puede ser verde, lo entendí, todo bien, ¿no? No tengo problemas con el tema. O el color ámbar, ¿no? Sí, sí tengo algunas dudas. O el color rojo, ¿no? No, no entendí mucho, ¿no? Necesito repasar. Entonces aquí los estudiantes al final, tú preguntas, a ver, ¿cómo está su semáforo, no? Ellos eligen su color y explican brevemente por qué, ¿no? Por ejemplo, aquí el verde, pues vamos a decir sí, sin problema, yo entiendo cómo usar el pasado participio, entendí el presente perfecto, sin problema, ¿no? Si el ámbar, pues tal vez me cuesta elegir cuándo es presente perfecto y cuándo es pasado simple, ¿no? Sobre todo porque el presente perfecto, pues es un tema que generalmente vemos después del pasado simple. Entonces ahí a lo mejor los alumnos todavía traen arrastrando esta parte del verbo en pasado, ¿no? Y bueno, tal vez rojo, no entiendo la estructura o cuándo usarlo, no sé. Nosotros como profesores podemos decirles, tal vez al final muestren su semáforo y ellos eligen ese día, al final, qué color van a usar hoy, ¿no? El hecho de que todos lo hagan como al mismo tiempo, o sea, a ver, muéstrenme su semáforo y obviamente pues tú vas a ver, ¿no? ¿Qué color predomina más? Esto es retroalimentación para ti como profesor, ¿no? Cuando ellos eligen y tú vas viendo que casi todos son verdes, ah, pues muy bien, ¿no? Perfecto. Tal vez si vemos ahí varios rojos, varios color ámbar, no sé, vale la pena hacer una pausa. Normalmente nosotros como profesores pues tenemos ya el temario, ¿no? Tenemos lo que vamos a ver en cada sesión y el tiempo programado, ¿no? Sobre todo cuando nos toca, que tal vez hay algunos días festivos, ¿no? Por X razón, tal vez no podemos dar esa sesión, no sé. Pero resulta que el tiempo a veces nos gana y esto pues nos preocupa, ¿no? El cubrir el temario. Pero si no quedó claro algo, de verdad que vale la pena hacer una pausa, porque nos seguimos con lo demás por tratar de cubrir ese temario, pero ya hemos visto que esto es como una bola de nieve, ¿no? Entonces, pues si yo veo un nuevo tema, seguramente es como algo de anterior, algo que va sumando. Pero si tengo dudas, a lo mejor lo que sigue me va a costar mucho más trabajo, ¿no? Que si yo me tomo el tiempo para hacer una pausa, aclarar dudas y bueno, ahora sí, seguir con lo que sigue. Y bueno, ya. Entonces, creo que si empiezan a ver estos huecos, pues, como les dije, ¿no? Mejor vale la pena hacer esta pausa. Esta actividad pues es para ellos, pero también para ti como profesor. Esto te da una idea. El hecho de que ellos muestren un color ámbar o un color rojo, pues es una alerta para mí, ¿no? Entonces es importante aclarar estas dudas. A veces son dudas pequeñitas, ¿eh? En realidad, pero ya cuando tú les aclaras algo que es pequeñito, no te lleva mucho tiempo, pero para ellos esta aclaración pues es muy importante. Después tenemos el compara antes y después. Pues ellos recuerdan lo que sabían, ¿no? Sobre el tema antes de la clase y ahora voy a compararlo con lo que sé, ¿no? Ahora y comento la diferencia. Tal vez antes no sabía decir he visitado Canadá, ¿no? Si yo digo, ¿cómo digo eso? ¿Cómo digo he visitado Canadá 2 veces? Antes de la clase, por ejemplo, y ahora pues ya sé cómo se dice, ¿no? Incluso hasta puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿Tú has visitado Canadá? Entonces, con esta comparación, que pareciera que no es mucho, pero sí es mucho, de verdad, el hecho de que ellos digan, ay, es cierto, ¿no? No sabía cómo decirlo. Y cuando ven que ahora ya saben decirlo, esto es algo que les motiva, ¿no? A veces, pues no damos mucho espacio a esta reflexión, pero sí es importante, ¿no? Aquí tengo otra actividad que es lo más útil, lo más curioso. Aquí pues podemos pedirles que mencionen lo más útil que aprendieron el día de hoy o algo curioso, ¿no? Entonces tal vez algo útil, pues voy a usar have you ever,
para preguntar sobre experiencias, ¿no? Tal vez algo curioso, pues, que en inglés no decimos el tiempo exacto en el presente perfecto, ¿no? Tal vez en español a veces nos cuesta un poquito esta parte del presente perfecto, porque precisamente en español hay cosas que a nosotros se nos hace más fácil decirlo en tiempo pasado, ¿no? O sea, estas frases las expresamos más fácil en pasado. Pero en otros lugares donde también se habla español, ellos como que están más familiarizados con la estructura del presente perfecto. Eh, entonces, a veces, por ejemplo, nosotros aquí, como que a veces les cuesta elaborar estas estructuras, no por la forma gramatical, no, sino como el significado, como que recurrimos más al pasado y entonces arrastramos esto, ¿no? Que traemos del español, lo arrastramos al inglés. Y a veces precisamente por eso cuesta un poquito más la estructura del presente perfecto. Entonces, bueno, ¿no? Tal vez en realidad lo que puede ser curioso para alguien, pues no es curioso para otra persona, ¿no? O al revés. Entonces es importante ver esta parte, ¿no? Que cada quien exprese sus propias ideas, ¿no? ¿Qué es curioso para mí o qué es útil para mí de esta clase? Y plasmarlo. Eso también, esta reflexión es importante. Y bueno, aquí tenemos otros tres cierres reflexivos. Tenemos acierto y desafío, emoji checkout y top 3 takeaway. En el acierto y desafío, aquí cada estudiante identifica un logro y una dificultad que tuvo durante la clase. Tal vez mi acierto, pues es que respondí correctamente todas las preguntas, ¿no? O un roleplay, no sé, o alguna actividad que hayamos hecho. Todo bien, y el desafío, pues para mí va a ser recordar la forma correcta de algunos participios, ¿no? Es importante que ellos lo escriban, ya que generalmente cuando nosotros escribimos las cosas es más factible que que las recordemos, perdón, y por el hecho de escribirlo, pues nos da como mayor compromiso, ¿no? Es más factible que lo recordemos. A veces decimos, sí, me voy a aprender los verbos y ya y se te olvida y a la otra clase es, ay, no me aprendí los verbos, ¿no? Pero pues sí te das cuenta de esta carencia, ¿no? Esto que dices, sí entiendo, pero necesito aprenderme los verbos en participio. Tengo el emoji checkout. Este pues es como parecido al semáforo, pero es como, pues, de alguna manera es el sentir, ¿no? ¿Cómo me sentí respecto al aprendizaje de hoy? Aquí tenemos una carita feliz, entendí, me gustó, ¿no? Eh, Aquí pues, híjole, necesito repasar. Aquí es cuando ellos hacen esa reflexión de decir, sí entendí la estructura, entendí cómo se usa, pero resulta que no me sé los verbos en participio, ¿no? Si yo me lo supiera, pues me sería más fácil. Y el hecho de que ellos hagan esta reflexión es de gran provecho, porque es más fácil que ellos intenten hacerlo, ¿no? Al ver que les falla. Aquí, pues con caritas. El siguiente es Top 3 Takeaway. Pues aquí vamos a escribir las tres ideas o palabras o reglas más importantes que yo me llevo de la clase. Entonces aquí pues la estructura del presente perfecto, tal vez, el uso de mis auxiliares have, has, el verbo en participio, que lo uso para experiencias sin indicar cuándo, y tal vez las palabras clave que me llevo son ever, never, already, ¿no? Por ejemplo. Cada quien va a tener sus propias notas, cada quien aquí tendrá sus tres palabras y estos pues son diferentes, ¿no? Entre cada alumno. El hecho de hacer esta pausa, de decir, esto me llevo hoy de la clase, nos ayuda a aterrizar un poquito más, ¿no? En esta parte. Y bueno, pues ahora tenemos los cierres emocionales y motivacionales. Tal vez no le damos la importancia que deberíamos de darle a esto. Aquí nosotros trabajamos aspectos afectivos o aspectos que generan conexión. Es importante que nosotros nos tomemos este tiempo, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo me sentí hoy? ¿Por qué no podemos compartir oralmente por escrito, tal vez? Decir, ¿cómo se sintieron durante la clase? ¿No? Tal vez alguien diga, yo me sentí bien, ¿no? Aprendí muchos participios, todo bien. O alguien puede decir en la misma clase, pues no, tal vez no se sintió bien, tal vez necesita más ejemplos, necesita más práctica. Algo que he notado, por ejemplo, en los alumnos es que precisamente cuando tú preguntas, ¿no? A todo el grupo en general, alguna duda, alguna pregunta,
Y de hecho lo vimos al inicio, cuando les compartí algunos comentarios que me hicieron algunos profesores. El hecho de decir, me quedo con los chicos, ¿no? Algunos se me acercan y me dicen las dudas que tuvieron. ¿Por qué no me externan estas dudas en clase, ¿no? ¿Por qué cuando nosotros preguntamos si hay alguna duda, por qué una pregunta, por qué no te lo externan? ¿Por qué se esperan al final de la clase? Entonces, esto pues va a depender de cada persona, ¿no? Y a nosotros mismos nos ha pasado, a mí misma me ha pasado cuando ahora nosotros tomamos ese rol de alumno, ¿no? En algún curso que tomemos, algún taller, ¿no? Es curioso porque nosotros cuando tomamos ese papel de alumnos, pues hacemos muchas cosas que precisamente hacen los alumnos, ¿no? Y aquí es donde entra esta parte emocional. No a todos les es fácil externar una duda porque precisamente nos acapara como ese pensamiento, ¿no? De que tal vez sea algo tonto, tal vez, no sé si les ha pasado, por ejemplo, que alguien pregunta, ¿no? En tu clase. Tal vez es algo que tú acabas de mencionar, acabas de decir, ¿no? Y pasa poquito y alguien te dice, teacher, y te hace la misma pregunta de lo que tú ya dijiste, ¿no? Y los demás, no sé, en tono de burla, pueden decirle, ya lo dijo, lo acaba de decir, es lo que dijo, ¿no? Entonces, no todas las personas reciben estos comentarios de la misma manera, ¿no? Tal vez alguien hasta se puede reír de él mismo, ¿no? O lo pueden pasar por alto, ¿no? A lo mejor si a mí me lo dicen, pues hasta yo me río, ¿no? Pero a otra persona, el hecho de que se rían de ella o se sienta exhibida, pues le puede afectar, incluso hasta más de lo normal. Nosotros no sabemos, ¿no? Entonces, lo que hace esta persona es frenar ese aprendizaje, ¿no? Decir, ah, pues no, ya no vuelvo a preguntar. Entonces, es importante que también nosotros tomemos en cuenta que no todos nuestros alumnos son iguales, ¿no? Nuestra personalidad no es la misma, entonces tal vez no todos quieran compartirlo. Y es bueno darles ese espacio, ¿no? A quien sí quiere compartir y a quien no quiera compartir, pues también respetar esta parte. Entonces, tal vez también puedes pedirlo que lo hagan por escrito, ¿no? No todos quieren expresarlo. A algunos alumnos les es más fácil, ¿no? Y te lo pueden dar así por escrito. Entonces, tú también pues vas a ir como haciendo este seguimiento, ¿no? Entonces, este cierre emocional pareciera que no, y de verdad que creo que en general no le damos como mucha importancia a este tipo de cierres, pero sí ayuda, o sea, es importante tomar esta parte emocional, como ya lo hemos visto, incluso en algunos webinars, toda esta parte emocional, motivacional, pues nos ayuda, ¿no? Como a dar un brinquito, a que el aprendizaje sea tomado de otra manera. Bueno, em, aquí tengo tengo lo que me hizo sentir orgullo hoy. Ah, pues yo hice 3 preguntas en presente perfecto, sin errores, ¿no? Me siento orgulloso de haber logrado esto. En la clase a veces no lo pensamos y el hecho de que ellos también se tomen este tipo de decir, ¿qué me hizo sentir orgulloso? Este tiempo, ¿no? Hoy en la clase, ¿qué me hizo sentir orgulloso? Ah, pues también es importante, a lo mejor no se dan cuenta de sus logros, ¿no? Y luego ya cuando lo aterrizan un poquito, ah, sí, sí, aprendí, ¿no? Aprendí esto. Entonces volvemos a lo mismo. Eso de alguna manera también les genera motivación. La otra es motívate. Hoy avancé. ¿Por qué? Ellos van a completar la frase enfocándose en un progreso concreto que hayan tenido en la clase. Pues finalmente entendí el uso de ever y never, ¿no? Tal vez no lo entendía, entonces pues esto es un logro, ¿no? Y eso pues ya va a depender de ellos. O tal vez yet o already y el just, ¿no? Ah, ya, ahora sí sé cómo se utilizan, ¿no? Es un logro, ¿no? El siguiente que aquí tenemos, pues, es el reto del maestro. Tal vez el docente les pueda dejar algún pequeño desafío o puede pedirle que pregunten a 2 personas fuera de la clase, ¿no? Lo cual no siempre es fácil para ellos. No sé, ya como profesores decidimos un pequeño desafío. El siguiente es mi meta para la próxima clase es tal vez mi objetivo va a ser, pues voy a aprenderme 5 participios de 5 verbos, ¿no? Es importante cuando ellos hacen una meta, porque se involucran más en esta parte, es más factible que buscan la manera de hacerlo. Y lo aplicaré en mi vida real así.
¿Cómo usarán ese contenido, pero fuera del aula? Esto que nosotros aprendimos hoy, ¿cómo lo vas a aplicar? Ah, pues lo voy a usar cuando le pregunte a mis amigos acerca de sus experiencias de viaje, ¿no? O alguna otra experiencia que hayan tenido. Y esto para mí es importante porque, como les dije en ocasiones, nosotros que hablamos español, nos comunicamos muy bien español y cuando nos preguntan de cómo se usa esto o por qué se usa esto, a veces no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos cómo dar una explicación de por qué lo usamos. Entonces es importante que aparte de la parte gramatical, aterricemos para qué lo uso, para qué me sirve esto. Pues muchas veces hemos visto un tema y lo hemos visto en varias ocasiones, pero cuando llega esta parte comunicativa, no sabemos para qué, ¿no? Llega un momento en que un alumno, tal vez sin que tú le digas qué tiempo tiene que usar, a veces ellos se acostumbran a los exámenes y si tú les pones algo que, sin mucha instrucción, ¿no? O que diga, por ejemplo, completa por ejemplo, completa con una sola palabra, ¿no? Como pasa tal vez en un nivel más avanzado de inglés. Ellos se sienten perdidos y tú no les dices qué tienen que ocupar, ¿no? Y realmente no debería ser así, ¿no? Deberíamos, pues, saber, por ejemplo, ¿no? Te dice, si alguien te dice a ti, por ejemplo, háblame de tus planes. Nosotros como profesores, cuando hacemos este tipo de preguntas, pues sí esperamos como que usen cierto tiempo, ¿no? Un tiempo. O si le digo, háblame de una experiencia, cuéntame una anécdota. Ah, pues tal vez yo espero que use pasados, ¿no? Puede ser pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto, no sé. Háblame de tus rutinas. ¿Qué haces normalmente? Ah, pues espero que use presente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero a veces ellos no lo tienen muy aterrizado y quieren estas instrucciones. Completa las frases con el pasado simple o completa con presente perfecto, ¿no? Entonces, es importante ver cómo lo utilizan, para qué me sirve este tiempo, ¿no? Y va a llegar un momento que aunque no les des muchas instrucciones, pues tú puedes completar, ¿no? Con lo que, no sé si es una sola palabra, una frase, ya tú puedes hacerlo sin necesidad de que te digan qué es lo que tienes que utilizar. Y bueno, pues vamos a retomar algo de lo que hemos visto hoy. Pues vemos que un cierre de clase consolida el conocimiento. Como vimos, pues el cierre es un momento perfecto para repasar, para resumir lo que se ha cubierto en esa clase. Digamos, si nosotros hacemos una actividad bien planificada, es muy factible que los estudiantes puedan recordar y practicar los puntos clave, ¿no? Como nuevas estructuras, no sé, o vocabulario. Entonces, es importante consolidar este conocimiento. También vemos que el cierre de clase pues promueve la reflexión y la metacognición. Un buen cierre anima a los alumnos a pensar sobre su propio proceso de aprendizaje. El hecho de que ellos se hagan preguntas, ¿no? O nosotros hagamos preguntas. ¿Qué fue lo más difícil de hoy? Tal vez, ¿cómo podrías usar estas nuevas palabras en una conversación? Este tipo de preguntas a ellos les ayudan, les ayuda a ser más conscientes de lo que han aprendido y qué necesitan practicar, ¿no? También esta conciencia es importante. Vemos que el cierre de clase pues también conecta el aprendizaje con la vida real. Digamos que el objetivo de una clase de idiomas es que los estudiantes puedan usar lo aprendido en un mundo real, ¿no? Un cierre efectivo a ellos les permite conectar los conceptos de la clase con situaciones prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pedirles que imaginen cómo usarían una frase en un viaje, ¿no? ¿Cómo usarían esta frase en el trabajo, con tus amigos? Entonces, para ellos esto es más relevante, ¿no? Lo cual lo vuelve pues más significativo. También vemos que un cierre de clase ofrece un cierre psicológico. Cuando nosotros terminamos la clase de manera clara y positiva, esto para los estudiantes les genera una sensación de logro, ¿no? De completar algo. Si nosotros terminamos la clase de manera abrupta, como a veces suele suceder por cuestiones de tiempo, tal vez ellos pueden sentir esta sensación, ¿no? De que el proceso quedó a medias, ¿no? Un buen cierre, por el contrario, pues los deja con esta sensación de éxito, de concluir algo, lo cual pues es importante para que ellos mantengan esta motivación. De igual manera, vemos que un cierre de clase pues permite la evaluación, ¿no? Entonces, nuevamente es una oportunidad rápida para nosotros como profesores evaluar que también entendieron el tema que vimos, ¿no? Podemos usar una actividad corta que nos puede dar mucha retroalimentación valiosa
para planificar nuestra próxima clase, incluso ajustar esas estrategias de enseñanza. Y esto pues va a depender, ¿no? De cada grupo y de lo que veamos al final de esta clase. Y bueno, pues aquí tengo una cita. Vamos a checarla rápido. Tenemos aquí que incorporar nuevas formas incorporar formas alternativas de iniciar y cerrar las clases, así como rediseñar el programa con los estudiantes en mente, pues da como resultado alumnos más comprometidos, motivados y responsables, ¿no? Estos métodos desplazan el enfoque del control del docente hacia el empoderamiento del estudiante, que es lo que a veces se busca evitar, ¿no? Esta parte de nosotros como profesores tener todo el control. Entonces aquí, pues en lugar de seguir formatos rígidos, ¿no? Se anima a los educadores a experimentar con estructuras flexibles, fomentar la voz del alumnado y crear una cultura positiva en el aula. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos pequeños cambios de manera constante, pues las aulas pueden convertirse en espacios de curiosidad, conexión y progreso significativo en el aprendizaje. Pues es importante, ¿no? También reflexionar esta parte. Y bueno, pues como conclusión, tenemos esto precisamente, ¿no? Que el tener un buen cierre de clases en la enseñanza de idiomas es una parte importante para reforzar el aprendizaje, ya que ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre su progreso y los motiva para la siguiente sesión. Una clase que empieza y termina bien tiene muchas más probabilidades de dejar una impresión positiva en nuestros estudiantes. Y pues como les dije anteriormente, ¿no? Seguramente muchos de ustedes sí emplean estos cierres de clase, pero en el caso de que a veces nos gane el tiempo y los omitamos, pues recordar, ¿no? De una manera más consciente la importancia que tienen. A mí en lo personal me ha pasado recientemente, ahora lo pienso más y hago un cierre intencional. Y de verdad que veo un cambio, ¿no? En los alumnos. De hecho, hasta los alumnos se acostumbran, perdón, porque también creo que las primeras veces, cuando no están acostumbrados a tener un cierre de clase, como que ellos dicen, ya acabó, ¿no? Empiezan a guardar sus cosas y ya se quieren salir y a veces tú ni siquiera has terminado y ellos ya están guardando, ¿no? Sus cosas. Pero cuando ellos saben que hay un cierre de clase, también ellos se preparan para esto. He notado ese cambio en ellos. Tal vez al principio los creamos, ¿no? De manera intencional estos cierres, pero poco a poquito pues se van haciendo, ¿no? Ya de manera más natural y siempre recordando que va a tener una impresión positiva en nuestros estudiantes. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Espero que algo de lo visto pues les haya servido o les sirva, ¿no? Muchísimas gracias por toda su atención.